Volumen 3, capítulo 55. Marzo 25 de 1900. El Verbo de Dios, al encarnarse, se vuelve luz de las almas. Esta mañana, mi adorable Jesús al venir me ha dicho: así como el sol es la luz del mundo, así el Verbo de Dios, al encarnarse, se hizo luz de las almas. Y así como el sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno lo puede gozar como si fuera propio, así el Verbo, mientras da luz en general, es sol para cada uno en particular. Tan es verdad que a este sol divino, cada uno lo puede tener consigo, como si fuera para él solo. ¿Quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que produce en las almas que tienen este sol como si fuera propio? Me parecía que el alma, poseyendo esta luz, pone en fuga las tinieblas, como el sol material al surgir sobre nuestro horizonte pone en fuga las tinieblas de la noche. Esta luz divina, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo. En una palabra, para no alargarme demasiado, este sol divino, introduciendo al alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. Después de esto, como yo me sentía toda abatida, Jesús, queriéndome aliviar, me ha dicho: esta mañana quiero deleitarme en ti. Y ha comenzado a hacer sus acostumbradas estratagemas amorosas. Volumen 3, capítulo 56. Abril 1 de 1900. Las pasiones cambiadas en virtudes. Después de esperar y esperar, mi dulce Jesús se hacía ver dentro de mi corazón. Me parecía ver un sol que expandía rayos, y mirando en el centro de este sol, descubría el rostro de nuestro Señor. Pero lo que me hizo asombrar es que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco, con coronas en la cabeza, que rodeaban a este sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este sol. Oh, cómo eran bellas, modestas, humildes y todas atentas y deleitándose en Jesús. Entonces, no conociendo el significado de esto, con un poco de temor, he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas, y Él me ha dicho: estas doncellas eran tus pasiones, que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición. Y yo en recompensa las voy nutriendo con mi continua gracia. Ah, Señor, sin embargo me siento tan mala que me avergüenzo de mí misma. Volumen 3, capítulo 57. Abril 2 de 1900. Jesús juzga no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. Esta mañana he sufrido mucho
por la ausencia de mi amado Jesús. Pero Él recompensó mis penas satisfaciendo un deseo mío de querer saber una cosa que desde hace mucho tiempo deseaba. Entonces, después de haber girado y girado en busca de Jesús, y que ahora lo llamaba con la oración, ahora con las lágrimas, ahora con el canto, pues tal vez pudiera quedar herido por mi voz y se dejara encontrar, pero todo en vano. He repetido mis gemidos a quien encontraba, le preguntaba sobre él. Finalmente, cuando mi corazón se sentía despedazar y que no podía más, lo he encontrado, pero lo veía de espaldas y acordándome de una resistencia que le hice, la que diré en el libro del confesor, le he pedido perdón y así parece que nos hemos puesto de acuerdo, tanto que él mismo me preguntó qué cosa quería y yo le dije: dígnate hacerme conocer tu voluntad acerca de mi estado, especialmente qué debo hacer cuando me encuentro con pocos sufrimientos y tú no vienes, y si vienes es casi como sombra. Entonces, no viéndote, mis sentidos los siento en mí misma y encontrándome en esta posición, siento como si pusiera de lo mío y no fuese necesario esperar la venida del confesor para salir de aquel estado. Y Jesús. Sufras o no sufras, venga yo o no venga, tu estado es siempre de víctima. Mucho más que esta es mi voluntad y la tuya, y yo juzgo no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. Y yo: Señor mío, está bien como dices, pero me parece que estoy inútil y se pierde mucho tiempo y siento un fastidio, un temor, y además hacer venir al confesor me atormenta el alma, que no fuera voluntad tuya. Y él: ¿Piensas tú que sea pecado hacer venir al confesor? Y yo: no, pero temo que no sea tu voluntad. Y él: Debes huir del pecado, aún de la sombra de éste, pero de lo demás no debes preocuparte. Y yo: y si no fuera tu voluntad, ¿en qué aprovecharía estar así? Y él: Me parece que mi hija quiere rehuir el estado de víctima, ¿no es verdad? Y yo, enrojeciendo toda, he dicho: no, Señor. Digo esto por las veces que no me haces sufrir y no vienes. Por lo demás, hazme sufrir y yo no me preocuparé. Y Jesús: Y a mí me parece que quieres rehuirlo. Además, ¿acaso sabes tú a qué hora he reservado para venir y comunicarte mis penas? Si la primera, la segunda, la tercera o quizá la última hora. Por lo que distrayéndote de mí y esforzándote por salir te ocuparás en otra cosa, y yo viniendo no te encontraré preparada, daré la vuelta y me iré a otra parte. Y yo, toda espantada: jamás sea, oh Señor, no quiero saber otra cosa que tu santísima voluntad. Y él: Permanece calmada y espera al confesor. dicho esto, ha desaparecido. Parece que me siento aliviada de un gran peso por este hablar de Jesús, pero con todo esto no ha disminuido en mí la pena dolorosa cuando Jesús me priva de él.
Volumen 3, capítulo 58. Abril 9 de 1900. Abandono en Dios. Habiendo recibido la comunión esta mañana, me encontraba en un mar de amarguras porque no veía a mi sumo bien Jesús. Todo mi interior me lo sentía inquieto, cuando en un instante se ha hecho ver y me ha dicho, casi reprendiéndome: ¿No sabes tú que el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta? Por eso abandónate y aquieta tu interior todo en mí y encontrarás la paz. Y encontrando la paz, me encontrarás a mí mismo. Dicho esto, como relámpago ha desaparecido sin hacerse ver más. Ah, Señor, tenme tú toda abandonada y bien estrechada en tus brazos, de modo que no pueda huir jamás. De otra manera haré siempre mis escapaditas. Volumen 3, capítulo 59. Abril 10 de 1900. Los deseos de ver a Jesús lo atraen al alma. Continúa el bendito Jesús sin venir. Oh Dios, qué pena indecible es su privación. Buscaba cuanto más podía el estarme en paz y toda abandonada en Él. Pero que mi pobre corazón no podía más. Hacía lo más que podía para calmarlo. Le decía: corazón mío, esperemos otro poco. A lo mejor viene. Usemos alguna estratagema de amor para atraerlo a que venga. Y dirigiéndome a él le decía: Señor, ven, se hace tarde y tú no vienes aún. Esta mañana busco por cuanto puedo el estarme calmada. No obstante, no te haces encontrar. Señor, te ofrezco el martirio de tu privación como testimonio de amor y para hacerte un presente para atraerte a venir. Es verdad que no soy digna, pero no es porque sea digna que te busco, sino por amor y porque sin ti me siento faltar la vida. Y como no venía, le decía: Señor, o vienes o te cansaré con mis palabras, y cuando estés cansado, ni siquiera entonces vendrás. Pero ¿quién puede decir todos mis desatinos? Le decía tantos que me alargaría demasiado si quisiera decirlos todos. Después de esto, veía a mi dulce Jesús que se movía dentro de mi interior, como si se despertase de un sueño. Luego se ha hecho ver más claro y transportándome fuera de mí misma, me ha dicho: Así como el pájaro, cuando debe volar, mueve las alas, así el alma en los vuelos de los deseos mueve las alas de la humildad. Y en esos movimientos envía un imán que me atrae, de modo que mientras ella emprende su vuelo para venir a mí, yo emprendo el mío para ir a ella. Ah, Señor, se ve que me falta el imán de la humildad. Si yo en mi camino expandiera por doquier el imán de la humildad, no sufriría tanto en esperar y esperar tu venida. Volumen 3, capítulo 60. Abril 16 de 1900. Las 3 firmas del pasaporte de la bienaventuranza en la tierra. Después de haber pasado días amargos de privación
y de reproches del bendito Jesús por mis ingratitudes y resistencias a su querer y a sus gracias, esta mañana al venir me ha dicho: Hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con 3 firmas, y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. La resignación perfecta a mi querer es cera que funde nuestros quereres y de ellos forma uno solo. Es azúcar y miel, pero si hay una pequeña resistencia a mi querer, la cera se desune, la azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Pero ¿quién ennoblece estas 2 virtudes? ¿Quién las fortifica? ¿Quién las hace perseverantes? ¿Quién las encadena juntas en modo de no poderse separar? ¿Quién las corona? La obediencia. Ah, sí. La obediencia destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo y como corona se pone alrededor. Así que la resignación y la humildad sin la obediencia estarán sujetas a inestabilidad, pero con la obediencia serán firmes y estables. Y he aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia para hacer que este pasaporte pueda correr para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual que el alma puede gozar desde aquí. Sin estas 3 firmas, el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores y de los peligros. Y para su desgracia, tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Después de esto, me ha transportado fuera de mí misma, dentro de un jardín que parecía que era el jardín de la iglesia, en el cual veía que se desviaban a causa de 5 o 6 personas, sacerdotes y seglares, que uniéndose con los enemigos de la iglesia, movían una revolución. Qué pena daba ver a Jesús bendito llorar el triste estado de estas personas. Después he visto en el aire y veía una nube de agua llena de grandes pedazos de hielo que caían sobre la tierra. Oh, cuánto destrozo hacían sobre las cosechas y sobre la humanidad. Pero espero que quiera aplacarse. Entonces, más afligida que antes, he regresado en mí misma. Volumen 3, capítulo 61. Abril 20 de 1900. La cruz nos da los lineamientos y la semejanza de Jesús. Continúa mi adorable Jesús, viniendo apenas y como sombra, y al venir no dice nada. Esta mañana, después de haberme renovado los dolores de la cruz por 2 veces, mirándome con ternura mientras estaba sufriendo el dolor de las perforaciones de los clavos, me ha dicho: La cruz es un espejo donde el alma ve la divinidad.
y contemplándose en él, adquiere los lineamientos, la semejanza más perfecta con Dios. La cruz no solo se debe amar, desear, sino tener como honor y gloria a la misma cruz. Y esto es obrar como Dios y llegar a ser como Dios por participación. Porque solo yo me glorié de la cruz y consideré como un honor el sufrir. Y la amé tanto que en toda mi vida no quise estar un momento sin la cruz. ¿Quién puede decir lo que comprendía de la cruz por este hablar del bendito Jesús? Pero me siento muda para expresarlo con palabras. Ah, Señor, te pido que me tengas siempre clavada en la cruz, a fin de que teniendo siempre delante este espejo divino, pueda limpiar todas mis manchas y embellecerme siempre más a tu semejanza. Volumen 3, capítulo 62. Abril 21 de 1921. Más que el sacramento, la cruz sella a Dios en el alma. Encontrándome en mi mismo estado, es más, con un poco de temor por una cosa que no es necesario decir aquí, mi dulce Jesús al venir me ha dicho: y aun siendo vasos sagrados, es necesario de vez en cuando sacudirlos. Vuestros cuerpos son tantos vasos sagrados en los cuales hago mi morada. Por eso es necesario que de vez en cuando les dé una sacudidita, esto es, que los visite con alguna tribulación para hacer que yo esté en ellos con más decoro. Por eso estate tranquila. Después de esto, habiendo recibido la comunión y habiéndome renovado los dolores de la crucifixión, ha agregado: hija mía, cómo es preciosa la cruz. Mira un poco. El sacramento de mi cuerpo, al darse al alma, la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero al consumirse las especies, se desune la unión realmente contraída. Pero la cruz no. Ella toma a Dios y lo une con el alma para siempre, y para mayor seguridad, ella se pone como sello. Por lo tanto, la cruz sella a Dios en el alma, de modo que jamás hay separación entre Dios y el alma crucificada. Volumen 3, capítulo 63. Abril 23 de 1900. La resignación es aceite que unge. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, veía a mi dulce Jesús, que sufría mucho, y le he pedido que me diera parte de sus penas, y Él me ha dicho: también tú sufres. Mejor yo me pongo en tu lugar y tú me haces el oficio de enfermera. Entonces parecía que Jesús se metía en mi cama y yo, a su lado, comenzaba a examinarle la cabeza, y una a una le he quitado las espinas que estaban clavadas. Después he seguido con su cuerpo y he recorrido todas sus llagas. Le secaba la sangre, las besaba, pero no tenía con qué ungirlas para mitigar el dolor. Entonces vi que de mí salía un aceite y yo lo tomaba y ungía las llagas de Jesús, pero con cierto temor, porque no comprendía qué cosa significaba
aquel aceite que salía de mí. Pero Jesús bendito me ha hecho entender que la resignación al querer divino es aceite que mientras unge y mitiga nuestras penas, al mismo tiempo es aceite que unge y mitiga el dolor de las llagas de Jesús. Entonces, después de haber estado por un buen tiempo haciendo este oficio a mi amado Jesús, ha desaparecido y yo he regresado en mí misma. Volumen 3, capítulo 64. Abril 24 de 1900. La Eucaristía y el sufrimiento. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, me parecía que el confesor ponía la intención de hacerme sufrir la crucifixión, y al instante he visto al ángel custodio que me extendía sobre la cruz para hacérmela sufrir. Después de esto, he visto a mi dulce Jesús que me compadecía toda y me ha dicho: Tu refrigerio soy yo. Mi refrigerio es tu sufrir. Y mostraba un contento indecible por mi sufrir y por el confesor, porque con la obediencia que me había dado de sufrir, le había procurado aquel alivio. Después ha agregado: Como el sacramento de la Eucaristía es fruto de la cruz, por eso me siento más dispuesto a concederte el sufrir cuando recibes mi cuerpo, porque viéndote sufrir me parece que no místicamente, sino realmente, continúo en ti mi pasión en provecho de las almas. Y esto es para mí un gran alivio, porque recojo el verdadero fruto de mi cruz y de la Eucaristía. Después de esto, ha dicho: Hasta ahora ha sido la obediencia quien te ha hecho sufrir. ¿Quieres tú que me divierta yo un poco con renovarte de nuevo la crucifixión con mis propias manos? Y yo, si bien me sentía muy sufriente y aún fresco los dolores de la cruz participados, he dicho: Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Entonces, Jesús, todo contento, ha comenzado a clavarme de nuevo los clavos en las manos y en los pies. Sentía tal intensidad de dolor que yo misma no sé cómo he quedado viva. Sin embargo, estaba contenta porque contentaba a Jesús. Después de que remachó los clavos, poniéndose junto a mí, empezó a decir: ¿Cómo eres bella? Pero cuánto más crece tu belleza con tu sufrir. Oh, cómo me eres amada. Mis ojos quedan heridos al verte, porque descubren en ti mi misma imagen. Y decía tantas otras cosas que sería inútil decirlas. Primero, porque soy mala, y segundo, porque no viéndome como el Señor me dice, siento una confusión y una vergüenza al decir estas cosas. Por eso espero que el Señor me haga verdaderamente buena y bella, y entonces, disminuyendo mi vergüenza, podré describirlas. Por eso pongo punto. Volumen 3, capítulo 65. Abril 25 de 1900. La pureza en el obrar es luz. Encontrándome fuera de mí misma y no encontrando a mi dulce Jesús, tuve que girar mucho para ir en busca de él. Al final lo he encontrado en brazos de la reina mamá,
tomando la leche de su pecho. Y por cuanto yo le decía y hacía, parecía que no me prestaba atención, más bien ni siquiera me miraba. ¿Quién puede decir la pena de mi pobre corazón al ver que Jesús no me hacía caso? Después de haber dado rienda suelta a las lágrimas, teniendo compasión de mí, ha venido entre mis brazos y ha derramado en mi boca un poco de esa leche que había chupado de la mamá reina. Después de esto, he mirado su pecho y tenía una pequeña perla tan resplandeciente que investía de luz la humanidad santísima de nuestro Señor. Entonces, queriendo saber el significado, le he preguntado a Jesús qué cosa era esa perla que mientras parecía tan pequeña, expandía tanta luz. Y Jesús: es la pureza de tu sufrir, porque aunque es pequeño, pero como sufres solo por amor mío y estarías dispuesta a sufrir más si yo te lo concediera, esta es la causa de tanta luz. Hija mía, la pureza en el obrar es tan grande que quien obra con el único fin de agradarme a mí solo, no hace otra cosa que mandar luz en todo su obrar. Quien no obra rectamente aún el bien, no hace otra cosa que esparcir tinieblas. Entonces he visto en el pecho de nuestro Señor y tenía un espejo tercísimo y parecía que quien caminaba rectamente quedaba todo absorbido en ese espejo. Quien no, quedaba fuera, sin que pudiera recibir ninguna marca de la imagen del bendito Jesús. Ah, Señor, tenme toda absorbida en este espejo divino, a fin de que ninguna otra sombra de intención tenga yo en mi obrar. Volumen 3, capítulo 66. Mayo 1 de 1900. Frutos de la cruz. Habiendo recibido la comunión, mi dulce Jesús se ha hecho ver todo afabilidad, y como parecía que el confesor ponía la intención de la crucifixión, mi naturaleza sentía casi repugnancia de someterse. Entonces mi dulce Jesús, para animarme, me ha dicho: Hija mía, si la Eucaristía es garantía de la futura gloria, la cruz es desembolso para comprarla. Si la Eucaristía es semilla que impide la corrupción y es como esas hierbas aromáticas con las que ungiéndose los cadáveres no se corrompen y dona la inmortalidad al alma y al cuerpo, la cruz la embellece y es tan potente que si hay deudas contraídas, ella se hace fiadora y con mayor seguridad hace que se le restituya la escritura de la deuda contraída. Y después de que ha satisfecho todo adeudo, con ella forma al alma el trono más deslumbrante en la futura gloria. Ah, sí. La cruz y la Eucaristía se alternan juntas y una obra más potentemente que la otra. Después ha agregado: La cruz es mi lecho florido, no porque no sufriera dolores atroces, sino porque por medio de la cruz daba a luz a tantas almas a la gracia. Veía brotar tantas bellas flores que producían tantos frutos celestiales. Así que, viendo tanto bien, tenía para delicia mía aquel lecho de dolor y me deleitaba de la cruz y del sufrir. También tú, hija mía, toma como delicias las penas y deleítate de estarte crucificada en mi cruz.
No, no quiero que temas el sufrir, como si quisieras obrar como holgazana. Ánimo, obra con animosidad y exponte por ti misma al sufrir. Mientras esto decía, veía a mi buen ángel que estaba preparado para crucificarme, y yo por mí misma he extendido los brazos y el ángel me crucificaba. Oh, cómo gozaba el buen Jesús de mi sufrir, y cómo estaba yo contenta porque podía dar gusto a Jesús siendo un alma tan miserable. Me parecía que fuera un gran honor para mí el sufrir por amor suyo. Volumen 3, capítulo 67. Mayo 3 de 1900. Fiesta a la cruz en el cielo. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía todo el cielo sembrado de cruces, pequeñas, grandes, medianas. Las más grandes más resplandor daban. Era un encanto dulcísimo el ver tantas cruces que embellecían el firmamento, más resplandecientes que el sol. Después de esto, pareció que se abría el cielo y se veía y oía la fiesta que los bienaventurados hacían a la cruz. Quien más había sufrido era más festejado en este día. Se distinguían en modo especial los mártires y quienes habían sufrido ocultamente. Oh, cómo se estimaba en esa bienaventurada morada la cruz y a quien más había sufrido. Mientras esto veía, una voz ha resonado por todo el empíreo que decía: si el Señor no mandase las cruces sobre la tierra, sería como aquel padre que no tiene amor por los propios hijos, que en vez de querer verlos honrados y ricos, los quiere ver pobres y deshonrados. El resto que vi de esta fiesta, no tengo palabras para explicarlo. Lo siento en mí, pero no sé manifestarlo. Por eso hago silencio.